sé que hay mucha gente que nos dice, que nos escucha y que ya es parte un poquitito de esto de cocinar, comer, que Rodri, por distintas cuestiones personales, se le complicaba salir, y de hecho las dos veces no pudo salir, entonces que se nos ocurrió invitar a Martín, que muy generosamente ya se ha acercado a este epicentro del tango que está ocurriendo en el Centro Cultural Favero, 117 y 40, para hablar de esto de la historia. Así que tenemos el agrado, el lujo de tener en el piso a Martín Obregón, que es docente, que sí, es profesor de historia, universitario, que indaga, que produce, que baila, que genera con otras amigas las chancletas, una milonga, o sea, de esto que se suele decir un gestor de tango también. Sí, Así sí. que Martín, buenas noches. Buenas noches, Vecino acá del gracias. barrio, un poco Barrio cerca. Norte, Ah, sí. barrio no, claro, cruza Barrio Norte. la... Del cruza otro lado. del otro lado de la vía. Sector proletarizado de Barrio Norte. ¿Viste? Barrio Norte Ah, tiene mirá, como... como que encendió las comillas, porque Sí, si no iba para el lado no aristocrático. es lo mismo Barrio Norte entre 1 y 7 Mira, que entre 7 y 13. Bueno, mira, Quique lo sabe bien. Pero Somos- yo estoy particularmente en una zona de Barrio Norte, sí. muy particular, eh, que sería como una especie de sector desclasado del barrio. Mira vos, che, Sobre la calle 10 y sobre la calle 11 hay como mira. ¿Qué me contó? un Sí, sector bueno, que podría ser caracterizado de esa manera. mira vos. Da para mucho, pero... Bien. Bueno, che, primero y principal, acá con Quique, que me está ayudando en este reemplazo que ocurrió por la ausencia de Sole. Primero te queremos recontra agradecer porque al toque aceptaste. La idea siempre nuestra fue tener un segmento donde nos contara alguien sobre las historias del tango. Lo hacía Rodri, ahora vamos a querer que lo hagas vos. Igual Rodri nos dijo que si algún día se complica, que contemos con él. Pero bueno, el tipo no solo recogió el guante, sino que al toque instaló un tema no menor, caro a un paladar milonguero especial, como es de quien nos va a hablar, y ya nos tiró que sí y de quién va a hablar. Y hoy, ¿de quién vamos a hablar? Y vamos a hablar de Orlando Goñi, A la miércoles. que es un personaje muy, muy particular dentro del tango. Yo creo que es, digamos, el máximo exponente de la bohemia en el tango y la llevó hasta el extremo, que fue su muerte, El digamos, desenlace. producto Temprano, de una ¿no? vida descontrolada. 31 años. 31 años. Orlando Goñi fue uno de los más grandes pianistas de la historia del tango, además. Y, digamos, fue el que de alguna manera le imprimió el sonido, la sonoridad, a la que fue tal vez la mejor orquesta de todos los tiempos. Tenemos hoy una cuestión de polémicas. El otro con Di Sarli, y este va a tirar. Que fue la de Aníbal Troilo. La Ah. mejor, no la que más me gusta a mí, Bien. que es la de Carlos Di Sarli. Ahí coincide con Homero. Bien. Pero digamos, en términos de canon, siempre se construyen cánones, ¿no? La mejor, la más ajustada, la más perfecta, la que estuvo más cerca de la perfección fue esa. Y sobre todo esa orquesta, la de Troilo, en un periodo determinado, entre el 41 y el 43. Ah, la mierda. Mirá 2 qué años, precisión. 2 años. Coincide con la máquina de River, ese bueno. periodo. Muñoz, Moreno, Pedernera, Laguna y Lutó. ¿Te acordás de esa delantera? Este es pincha. Bueno, Sí, Muñoz, Pero Moreno, sos amplio. pero él no. La Bruna, Pedernera y Lustó. Y en paralelo a esa máquina de River, que ganó todo entre el 41 y el 45, estaba la máquina de Troilo, que era esa orquesta. Y esa orquesta, el sonido de la orquesta, la potencia de esa orquesta, la fuerza de esa orquesta, estaba en el piano de Orlando Goñi. Piazzolla dijo una vez, Piazzolla formaba parte de esa orquesta, Sí. empezó a formar parte de esa orquesta con 18 años, ¿no? Que esa orquesta tenía una columna vertebral. Era el piano de Orlando Goñi, el contrabajo de Enrique Quicho Díaz y el bandoneón de Aníbal Troilo, obviamente. Obvio. Esa es la columna vertebral de esa orquesta que para muchos, para la mayoría tal vez, fue la mejor orquesta de la historia del tango. El pianista era
este personaje, que era un borrachín empedernido y un drogadicto, A la miércoles. digamos, ¿Pero con qué le daba? con lo que tenía a mano, ¿En serio, che? ¿Tan duro? que se llamaba Orlando Goñi. Mirá vos. Goñi era un genio, ¿no? Tenía la misma edad que tenía Aníbal Troilo. Los dos nacieron en 1914. Mirá. Y tenía también la misma edad, 2 años menos que otro prócer del tango que fue Alfredo Gobi, que era muy amigo de Goñi. Mirá. Se conocían, sobre todo Gobi y Goñi, siendo, qué sé yo, ni siquiera adolescentes. Tenían, ponele, Goñi tenía 12 años, 13 y Gobi 14, y el plan que tenían a la noche, por ejemplo, era ir al Cine Select en la calle Corrientes a ver tocar a la orquesta que en ese momento era, digamos... 1926. Estamos hablando, sí, cuenta, sí, sí. 1926. Sí, Estoy exacto. haciendo cuenta con lo que Exacto, vos me decís. 1926. Iban a ver al sexteto de Julio de Caro. Mirá. Que era como, qué sé yo, no sé, Claro. lo más grande que podías ver en ese En momento. ese momento. Se sí. sentaban adelante, Mirá. los dos, y tomaban notas incluso. Escuchaban y tomaban notas. Bueno, vieron que el sonido de Gobi es muy, muy de careano. Che, escúchame, Y- dame un minutito y seguís. Dale. Porque tengo ¿Qué el tenés? tema de Orlando Goñi, Porque en tenés, los dos claro. que me dijiste. Claro. ¿Por cuál me inclino? Porque tengo en mis manos a la izquierda Gobi y a mi derecha Pugliese. Y a mí Así me me gusta preparo. a mí me gusta más la de Pugliese. Listo. A mí me gusta más la de Pugliese. Sí, te interrumpí así yo voy preparando. Entonces iban a ver al sexteto de Julio de Caro y de alguna manera, claro, Gobi a Gobi le decían el violín romántico de Buenos Aires, ¿no? Le dijeron después. Gobi muy de cariano y Goñi, al que miraba, era a Francisco de Caro, el hermano de Julio, que tocaba el piano en ese sexteto que revolucionó el tango en la Argentina, a mediados, fines de la década del 20. Entonces ya desde ahí tienen como una impronta, ¿no? Y después se conocen con Troilo porque participan Goñi y Troilo en un sexteto y después porque se cruzan en algunas orquestas. Vos hablabas recién de una orquesta que es la de Manuel Buzón. Ahí se cruzan Troilo y Goñi en el año 35, Nah, 36. pero vos te das cuenta, frename todo, máquina. frename todo. Qué máquina. Yo de pedo elijo No hay una casualidades. orquesta y No hay te casualidades. dice, No hay casualidades. ¿podés repetir eso? ¿En esa orquesta? En la orquesta de Manuel Buzón, año 35, 36, No. se cruzan Troilo Pará. y Goñi. Pará. ¿Me estás cargando? No te estoy cargando. Che. Después se van a cruzar de nuevo en la orquesta de Juan Carlos Cobian, en el 37. Entonces ya se conocen. Mirá. Y Troilo se da cuenta que Goñi es un animal tocando el piano. Goñi incluso le dice a Troilo que tiene que armar su propia orquesta. Y ahí Troilo la arma, en el 37. El 1 de julio del 37 debutan en el mítico Marabú. Uf, Bueno, el Marabú tiene tantas historias, podríamos hacer otra columna sobre el Marabú. Habría Anotámela, que- anotámela habría por que- si tenés que hacer una habría que- Una que me sugerencia. gusta mucho, hago un paréntesis, en un minuto te la cuento. En el año 82, viste, en el Marabú, Sí, dirigentes sindicales, sí. dictadura militar, pero una dictadura que ya está Sí, medio ya en retirada. en retirada porque es después de Malvinas. Dirigentes sindicales de la CGT le organizan un homenaje a Hugo del Carril. Era un prócer del peronismo. Obvio. Y obviamente que había estado censurado y sufrió, digamos, una persecución política Obvio, sí, sí. prácticamente toda su vida, ¿no? Le hacen un homenaje a Hugo del Carril, llenan el Marabú, ¿viste? Lo detonan. El tipo, el que estaba en ese momento tenía la concesión, les dice háganlo el acto igual, ¿viste? Era un peligro hacerlo. Sí, obvio. Lo llenan, lo revientan de gente, entra Hugo del Carril, ¿viste? Y le empiezan a pedir la marcha peronista. Y Hugo del Carril le dice, muchachos, ¿a ustedes les parece empezar por el postre? Sí, dicen todo el mundo, ¿viste? Arrancan con la marcha, terminan con la marcha. Cuando canta la marcha sobre el final, entra la policía, se arma un quilombo bárbaro, cierran el Marabú. Y el tipo, igual, el dueño de la concesión, dice, ¿sabes qué? Dice, no me importó que lo cerraran. Dice, porque estuvo genial hacerlo.
¿viste? Claro. Año 1982. Claro. Bueno, ahí debuta la orquesta de Troilo el 1 de julio del 37. Esa orquesta que después se consolida. Cuando se consolida con esta línea, ¿no? Que decíamos recién. Troilo, el primer bandoneón, Quicho Díaz en el contrabajo, Goñi en el piano y Francisco Fiorentino como cantor de la orquesta. Qué loco. Ahí está Goñi, que le dice, bueno, arranquemos, ¿no? Graba en total 71 piezas con Troilo, Orlando Goñi. El problema que tenía Goñi es que estaba en cualquiera. Bueno, gustaba. Quique, no son todos como vos. Porque ahí perfectos. hay todo un tema interesante para pensar, ¿no? Entre la bohemia y la disciplina, la indisciplina, la genialidad, ¿no? El tipo era un genio. Tenía una gran capacidad para improvisar y sobre todo para darle una impronta. La impronta de esa orquesta es la de ese piano. Si nosotros escuchamos, por ejemplo, esa orquesta entre el 41 y el 43, que es impresionante, Vos sabés, sí. por ejemplo, Tinta Roja, por ejemplo, Sí. Malena, la introducción de Malena, o el desenlace de Tinta Roja, el final, ahí está la impronta de Goñi, ¿no? Y ese piano se nota muy, muy nítidamente. Es una orquesta muy veloz, ¿no? Muy, Sí. muy acelerada, Bien. porque desde D'Arienzo en el 35 todas tocan rápido, y vos escuchás Troilo entre el 41 y el 43, está súper acelerada, Claro. pero tiene, viste, No. una textura que es suena Troilo Fiorentino. ¿Qué es esto? Primera nota, ya decís, Sí, esto es Troilo con Troilo, Fiorentino. sí. Che, Eh, escúchame. Haceme una introducción de qué vamos a encontrar a Orlando Goñi por Pugliese cuando suene ahora. Prepárame la oyentada. No, Van a no. escuchar qué, porque Manos Brujas le hacemos una seña que está boludeando. Ah, no, estaba atento. Y va a sonar a Orlando Goñi por Osvaldo Pugliese. ¿Y qué vamos a encontrar? O busquen, o escuchen qué. que cada uno encuentre lo que Exacto, quiera. bien. Es un Pugliese ya más evolucionado, podríamos Bien. decir. No es el Pugliese del 40, ¿no? Bien. Se nota claramente que es un... Pugliese es la vanguardia antes de la vanguardia, en realidad, ¿no? Pero esta es una versión donde ya es un Pugliese... el típico Pugliese instrumental, ¿viste? De la década del 50-60. Una cosita, manda saludos y está muy contenta Sole con tu presencia acá. Bueno, saludos se para hizo ella un momento también. en La Peña, Para entre escucharnos. vino, exactamente, entre vino y vino y alguna empanada, manda sus saludos. Esas empanaditas chiquititas de queso de allá del norte, Piqui. que te comes 27.000, no sé cuánto, y son riquísimas. Sole, cómo te queremos, cómo te extrañamos y cómo te bancamos, ¿eh? Che, entonces vamos a escuchar, así también un poco te haces parte de la picada, a Orlando Goñi, que es de Alfredo Gobi, por Osvaldo Pugliese. Exacto. Elegido por Martincho. Martincho, Manos Brujas. Vamos, Facu. Qué locura, ¿no? La bohemia de este flaco, porque te quería preguntar cómo fue su derrotero con Troilo. Bueno, con Troilo estuvo 6 años. Como te dije, grabó 71 temas. Pero era muy complicado. Era muy complicado porque tenía la costumbre, Goñi, de faltar. Pero no a los ensayos. Pero faltaba... Ah, eso. te iba a Faltaba a las presentaciones. decir. ¿Y qué hacían sin el pianista? ¿Qué hacían sin el piano? Muy buena la pregunta. ¿Qué hacían sin el... Porque te falta Claro, un bandoneón, bueno. Obvio. Te falta un violín, bueno. Te falta el piano. ¿Qué haces? Improvisaban. Iba al piano Astor Piazzolla. Piazzolla iba al piano. Entonces quedaba vacante, digamos, un bandoneón en la fila. Eran 4. Tocaban con 3 bandoneones y Piazzolla iba al piano. Esto lo cuenta el propio Piazzolla. Y Piazzolla te dice que Piazzolla dice, yo tocaba mal el piano. Dice Piazzolla. De todas maneras, era Piazzolla, Era así Piazzolla. que imagínate cómo lo tocaría de Tincho, mal. porque yo tengo esto medio vagamente.
él no hay algo de que Piazzolla va a Estados Unidos porque quiere aprender piano. Sí, sí, Y tocaba, la Sí, grosa claro. que le estaba enseñando le dice Tocaba el bandoneón. algo del bandoneón y cuando termina de escucharlo tocar el bandoneón dice, ¿y usted por qué no toca ese instrumento que ese es su instrumento? O sea, él estaba como con alguna una cuestión del piano, Sí, se sí, ve. de los que estaban ahí era el único que podía reemplazarlo entre comillas, pero no se podía reemplazar a un pianista como Goñi. Claro, sí. Piazzolla dice, yo lo reemplazaba, quería decir, sabía tocar y tenía algunos tangos que tocaba bastante bien. Por ejemplo, él dice, incluso los nombra, dice, tocaba Comilfó, Tinta Verde, alguna milonga, varios tangos más del repertorio, y con eso, cuando Goñi no iba, bueno, La remaban. La remaban. zafaban, digamos, ¿no? Pero esto era recurrente. Entonces, Perdón, ¿se puede saber por qué no iba? no iba porque se quedaba tomando vino con un Quique, grupo no de... sé, déjame que pregunte lo que la gente... Dicen que tenía una barra de amigos Claro. en un bolichón, en un bodegón de mala muerte. Dicen incluso dónde estaba ubicado, eso de la calle Corrientes, cerca del Tibidabo, y que se quedaba ahí, tomando, chupando vino, whisky, y dándole, digamos, Y se le pasaba. a la merca, a todo lo que tuviera a mano, Qué hermosa definición, bodegón de mala muerte. y quedaba roto Goñi. Entonces aparecía por ahí a los 2, 3 días. Bueno, Troilo era un tipo muy generoso, siempre fue, todo el mundo, todos los testimonios dicen que era más bueno que el pan, ¿viste? Claro, Pero en un momento se hartó claro. y lo esperó con un escribano. No fue y lo terminó echando de la orquesta. No es que Goñi, viste como hacen otros, se desvincula de la orquesta y armó su propia orquesta. No, Claro, no. sí, Lo sí. echaron. Wow. Lo echaron, pero porque el tipo no iba a las presentaciones y era el Claro, pianista. Claro. Entonces, bueno, eso generaba, digamos, su bohemia. Ojo, los otros eran Troilo, por ejemplo. No, Troilo no es que tampoco... Era un caravanero era también. La Carmelita descalza. Pero Mandarina. imagínate Bafa lo que era, cuando cuenta- imagínate lo que era Goñi entonces. Claro. ¿Viste? Claro. Todos en esa orquesta esa orquesta era una orquesta muy, muy, muy picante. Pero Goñi se Muy pasaba picante. de Claro, de la revoluciones. raya, digamos. Sí. Es buena esa, se pasaba de Güey. Qué sé yo. Una vez Piazzolla le dice a Troilo, después de un ensayo, le dice, ¿vamos a Avellaneda? ¿A qué? Le dice Troilo. Piazzolla era más chico, pero no tanto, le llevaba 7 años Troilo, ¿no? Y entonces Troilo dice, pibe, ¿a qué quieres ir a Avellaneda? A jugar al pase inglés, le dice. Piazzolla tenía 18 años. A jugar al pase inglés en Avellaneda. El padre de Piazzolla había ido a hablar con Troilo y le dijo, cuídeme al pibe, Cuídeme al pibe. que no se mezcle con gente, digamos, que no es como nosotros, ¿no? Tenga cuidado con el ambiente. Sí, quédese tranquilo, le dijo Troilo. Bueno, fueron a Avellaneda, volvieron sin un mango, ¿no? Esa era un poco la dinámica de toda la orquesta. Entonces no es que eran todos disciplinados y Goñi era un desastre. Lo que pasa es que Goñi era mucho peor que los demás. Lo echan de la orquesta en el 43 y él arma su propia orquesta en diciembre de ese año, diciembre del 43. O sea, en el apogeo, en el apogeo del tango en la Argentina, en el apogeo de la orquesta de Troilo, en el momento. en un momento, en su momento también más alto desde el punto de vista de la capacidad de ejecutar, y arma su propia orquesta en el 43, fines del 43, y el cantor de la orquesta que arma Goñi es Francisco Fiorentino, que ahí sí se desvincula de la orquesta de Troilo y como cantor de la orquesta queda Alberto Marino, con Troilo, ¿no? Pero Fiorentino no se lo banca a Goñi, Ya, está un porque ratito. imagínate aparte como director de orquesta, Claro. Goñi, para los músicos, ¿no? Y para el Sí. cantor. Entonces Fiorentino se termina yendo con Piazzolla, años después, cuando Sí, Piazzolla yo tengo arma su dos orquesta. vinilos tengo. Claro. Sí, que eso se baila. vos Así que decís. están ahí todos cruzados, ¿no? Ujú. El tema es que ya el año 44 es un año muy, muy complicado para Orlando Goñi por cuestiones de salud, digamos. O sea, ya no tiene vuelta, digamos, su deterioro, y termina yéndose a vivir a Uruguay, a Montevideo, a la casa de un amigo, que era músico también, que se llamaba Juan Esteban Martínez,
y termina muriendo en la casa de este músico uruguayo a comienzos del 45, febrero del 45, a los 31 años. ¿Se sabe por qué, Martito? No se sabe exactamente por qué, pero se sabe con absoluta seguridad que la muerte de Goñi tiene que ver con toda esta adicciones. vida Bien. de Bien. descontrol, digamos, ¿no? Claro. O sea, No consumo de sobredosis, alcohol, pero... consumo de drogas. No, un deterioro más bien Claro, progresivo. masivo, claro, A lo Prodan. claro. Una Exacto. cosa así. Claro. Porque si vos comparás, digamos, los personajes tienen muchas similitudes, ¿viste? ¿Viste Prodan que se iba, por ejemplo, a tomar ginebra Sí, sí. a la estación de trenes del Palomar Sí, tal cual. y se quedaba charlando hasta las 4 de la mañana con los Con borrachos que estaban ahí? cualquiera, No los claro. conocía, pero bueno, esa que es buena. una actitud totalmente también de rechazo al mundo burgués, podríamos decir, Claro. ¿no? Bueno, Goñi era igual, se quedaba tomando vino, whisky, ginebra, con los borrachos que encontraba en este bodegón cerca del Tibidabo.